Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, compleja, para alumnos de segundo bachillerato, pues un episodio de la historia de España importantísimo, que es la Guerra de la Independencia o la Guerra del Francés. Duró, como puede ver aquí en la presentación, 6 años. Fue un conflicto intenso, muy sangriento, y en mi humilde opinión, pues marcará pues la historia de España durante todo el siglo XIX. A partir de aquí voy a explicar la videoconferencia cómo va a ser. Al principio voy a dedicar dos apartados a explicar el inicio del conflicto, 2 años muy complejos, que es 1808 y un poco de 1809. Cómo se inicia el conflicto, el proyecto de José Bonaparte y francés para España, y luego cómo aparece la resistencia contra los franceses. Luego después hablaré de la guerra de forma muy genérica, muy general, porque es importante para entender cómo funciona el proceso político. Y luego después hablaré de las Cortes de Cádiz, que es el gran proyecto del liberalismo español del siglo XIX y es producto de la Ilustración española. Y finalmente, de forma breve, pues hablaré del final del conflicto, cómo acaba la Guerra de la Independencia. A partir de aquí, voy a hacer una pequeña introducción explicando por qué, en mi humilde opinión, la guerra es importante. Y esto es algo que no aparece en muchos libros. En primer lugar, las guerras, y la guerra de independencia es una guerra muy sangrienta y pues que ocasiona un montón de pérdidas humanas y de pérdidas económicas, son oportunidades para el cambio. Algunas de las medidas, como la Constitución de 1812, como la abolición de los señoríos jurisdiccionales, no hubieran podido ser nunca llevadas a cabo si no hubiera habido un conflicto antes. Las guerras se puede decir que son fenómenos muy estructurados y al mismo tiempo muy estructurantes o causantes del cambio. En segundo lugar, la Guerra de Independencia marca todo el siglo XIX español, no solamente al principio del siglo XIX. Las guerras carlistas se pueden entender como una prolongación de la Guerra de Independencia. La guerra fue una escuela de guerrilleros, los traumas cansados, los soldados y los guerrilleros que se acostumbran a luchar, luego después continúan luchando. El conflicto en general genera más conflicto. Y luego después, a nivel económico, se habla del fracaso de la revolución industrial en España, el fracaso económico del siglo XIX. Es más que posible que la Guerra de Independencia pusiera un lastre, problemas económicos muy importantes al desarrollo económico de la monarquía, bueno, del Estado español en el siglo XIX, porque España o la monarquía hispánica no era un país especialmente atrasado en el siglo XVIII y en el siglo XIX perdió el tren de la modernidad, y eso en parte es posible que fuera debido a la Guerra de Independencia. Bueno, a partir de aquí, hablemos de lo concreto. Primero hablaré del proyecto francés para España, la monarquía de José Bonaparte, conocido de forma así popular como Pepe Botella, porque supuestamente era adicto al alcohol, aunque creo que era abstemio. Aquí tenemos a Napoleón, el gran dueño de Europa, el gran emperador francés, que en 1808 sabemos que coloca a su hermano José, que había sido rey de Nápoles, como rey de España. En Nápoles, José Bonaparte, que era el hermano mayor de Napoleón, había tenido una experiencia relativamente razonable, había gobernado de forma tranquila y llega a España pues, con un proyecto político que pertenecía un poco a la tradición de la Revolución Francesa. Él convoca unas cortes en Bayona. Recordemos que Carlos IV y Fernando VII habían abdicado en Bayona, presionados por Napoleón Bonaparte. Esas cortes, que tuvieran, por lo que yo sé, muy poca representación, acudieron no demasiadas personas, y estas personas que acudieron luego serían llamados afrancesados. No eran representativas del país, y en esas cortes, pues José Bonaparte ofrece una carta constitucional que se conoce como Carta Otorgada, que se llama los Estatutos de Bayona, en la cual se basa la soberanía real. Gobernaba José Bonaparte, pero al mismo tiempo pues, aportaba algunas ideas propias de la Revolución Francesa, ideas liberales, que él suponía que tendrían bastante aceptación dentro de España. Tanto Napoleón como José Bonaparte suponía que los españoles odiaban a los Borbones porque eran una familia disfuncional, porque no eran muy efectivos, entonces ellos suponían que el proyecto sería aceptado y más o menos conseguiría la aceptación de las élites del país. José Bonaparte pues intentó gobernar, pero bueno, hay que reconocer que a pesar de que se habla de José Bonaparte, él estuvo limitadísimo por la guerra y apenas pudo hacer nada así concreto durante los años que estuvo como rey. Algunas ideas del Estatuto de Bayona y luego también ideas posteriores. Apuestan por la igualdad ante la ley, unos impuestos iguales para todos, lo que se llama igualdad jurídica. Esto es una idea de la Revolución Francesa. Igualdad en el acceso a los cargos públicos, la famosa meritocracia, que también es una idea muy napoleónica. Luego también, aunque no se aplica, pues también apuestan por la desamortización de tierras del clero, que se llama, esto es el concepto relacionado con la separación de Iglesia-Estado, y de secularización, está mal escrito. Estos eran ideas de la Revolución Francesa que encuentran muchísimo rechazo en España porque el país, el clero y el país era fuertemente católico y se convirtió, ya hablaremos más tarde, en una especie también de guerra religión. También se habla de desvinculación de los mayorazgos, que eran una abolición de una institución del antiguo régimen. Los mayorazgos eran tierras vinculadas a la nobleza que no podían ser perdidas por ella. Y luego también suprime la Inquisición, no lo hace el Estatuto de Bayona, sino un poco después. Bueno, apuesta por la libertad religiosa, aunque
el Estatuto de Bayona habla que la religión de España es la católica. Hace también una apuesta de estado confesional. Bueno, con estas ideas pues bueno, vamos a compararla con el proyecto de los resistentes españoles. Antes de continuar, en mi humilde opinión, cuando se habla en historia, hay que comparar el proyecto ideal, que es el proyecto pues, ideal de la Revolución Francesa, contra el proyecto ideal español o de las Cortes de Cádiz. Y luego la realidad contra la realidad. Es bastante injusto porque mucha gente compara los proyectos ideales de uno contra la realidad del otro. La idea, si queremos hacerlo de forma justa, hay que comparar lo ideal con lo ideal y lo real con lo real. Entonces aquí tenemos unas ideas de la revolución que son muy interesantes contra las ideas de la Ilustración española y el absolutismo. Y luego tenemos un ejército de ocupación francés que está cometiendo muchos crímenes y está básicamente saqueando el país contra la realidad de los resistentes. Bueno, a partir de aquí hablemos un poco de quién apoya a José Bonaparte. La gente que le apoya son conocidos popularmente como afrancesados, es decir, los que estaban a favor de Francia. Aquí podemos intentar intuir que había como dos grupos de personas. En primer lugar, los oportunistas, gente que ve que hay un nuevo rey, entonces no quiere perder el puesto anterior o ve oportunidades para ascender en la escala social, así que apoyan a José Bonaparte. Obviamente estos afrancesados oportunistas intentan sacar todo tipo de rentas del nuevo rey, conseguir cargos, dinero, saquear, etcétera. Y luego también hay algunos que apoyan a José Bonaparte por convicción. Estaban de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Quizás no estaban de acuerdo con las masacres de la guerra, obviamente con la política de Napoleón. Miguel Artola, un historiador, habla de que no eran traidores y los defiende. Y bueno, estos afrancesados que apoyaron a José Bonaparte, tanto los oportunistas como los que lo hicieron por convicción, al final del conflicto se tuvieron que exiliar. Les asociaban con la represión francesa y obviamente, pues no, bueno, si se hubieran quedado en España, pues hubieran tenido muchos problemas, incluso a nivel físico, a nivel personal. Bueno, hablemos un poquito de Goya, que es uno de los grandes personajes del siglo XVIII, siglo XIX español. Y bueno, la guerra de independencia atrapa a Goya en Madrid. Parece ser que fue testigo del 2 y 3 de mayo. Él estaba en contra de la violencia. Eso se refleja en sus cuadros como Duelo a garrotazos, que estaba la Quinta del Sordo, los desastres de la guerra, que son grabados. Hizo algún retrato para los franceses y luego para británicos españoles. Goya, por una parte, era ilustrador reformista, podía trabajar para el clero, tiene mucha pintura y obra anticlerical, estaba muy interesado por lo sobrenatural, por el tema de las brujas, la Inquisición, y bueno, ¿era un afrancesado? Pues no está demasiado claro. Probablemente, como mucha gente en el país, pues tendría el alma dividida. Por una parte, las ideas de la revolución o algunas ideas no le parecerían mal, le parecerían modernizadoras, un cambio al país, pero por otra parte estaba viendo lo que estaba pasando y no le gustaba en absoluto. Bueno, a partir de aquí hemos visto el proyecto de José Bonaparte y de los afrancesados. Ahora vamos a ver de la resistencia, cómo nace. Y esta resistencia se articula básicamente en 1808, en los famosos 6, 7, 8 meses, y luego en los inicios de 1809. Entonces, tenemos claro que en el 1808, en mayo, hubo una revuelta en Madrid que fue sofocada por Murat. La revuelta fue el 2 de mayo y la represión el 3 de mayo, como reflejan los cuadros de Goya. Poco después entró José Bonaparte. Él no estaba en mayo en Madrid con tropas francesas en una capital absolutamente hostil. Claro, él ya probablemente vería que el pueblo de Madrid, de España, no le iba a aceptar de forma pacífica. Luego después en Madrid se sofocó la rebelión, pero en todas las ciudades de España, en muchos pueblos, pues mucha gente se negó a colaborar. Echaron a la gente de los pueblos, de los ayuntamientos, de las juntas, que eran colaboracionistas, es decir, que eran partidarios de colaborar con José Bonaparte, y se empezaron a crear juntas locales, provinciales, para luchar contra los franceses. A veces eran espontáneas, otras más organizadas, en algunas participó el pueblo, en otras la nobleza, el clero, y bueno, estas juntas empezaron a intentar organizarse de forma no coordinada al principio para luchar contra los franceses. Y luego, al mismo tiempo, según se estaban organizando estas juntas, por todo el territorio español había columnas militares francesas, ejércitos de camino a Portugal, que de repente se encontraron con que también tenían que luchar contra los españoles, que supuestamente eran aliados suyos. Bueno, una de estas columnas es importantísima, se encontraba de camino hacia el sur y, bueno, estaba comandada por el general famoso Dupont. El general Dupont se encaminaba hacia el sur y se enfrentó con tropas españolas en Bailén, en julio de 1808. Fijaros que no había pasado mucho tiempo desde mayo
desde el 2 de mayo, pues vamos, habían pasado unos pocos meses. Claro, en Bailén, esta columna francesa, este ejército fue decididamente derrotado, en parte por las tropas españolas y en parte también porque se encontraban muy agotados. Aquí os he puesto un climograma de cuál es el clima de Jaén, y vamos, pelear en julio no era demasiada buena idea. Fue una derrota bastante importante de las tropas francesas, se perdieron muchas tropas que luego fueron, si no me equivoco, enviadas a Mallorca como prisioneros o a las Islas Baleares, y muchos de ellos murieron. Fue una gran victoria, y esta gran victoria pues le dio muchísima moral a los resistentes, porque les dijo que la victoria era posible, que podían plantarle cara a Napoleón, y de repente pues Napoleón se encuentra con que en España pues no, el proyecto de José Bonaparte, pues de su hermano, pues no se acepta. Tuvo un impacto internacional, fue una inyección de moral a los resistentes, las juntas provinciales se comienzan a organizar y crean una Junta Supremo Central que primero está en Aranjuez, luego se traslada a Sevilla y finalmente a Cádiz. De hecho, en estos primeros momentos, José Bonaparte se asusta mucho y se tiene que marchar de la capital, que había entrado pocas semanas antes como rey, ya se tiene que ir porque él piensa que los ejércitos españoles resistentes pues podrían entrar en la capital y básicamente ejecutarle como usurpador. Otro ejemplo también de resistencia tiene lugar en Valencia. Las tropas francesas se acercan a Valencia el 28 de junio, son rechazadas y no pueden entrar en la ciudad. Los cañones de las torres de Quart, los cañonazos, los agujeros, se hicieron en este momento, el 28 de junio de 1808. Y básicamente los franceses se habían estancado. Las columnas no podían avanzar, no podían conseguir suministros, se encontraban con tropas españolas y con resistentes que no les dejaban avanzar, y José Bonaparte tuvo que ir de Madrid. Esto es Valencia, las torres de Quart, y aquí se pueden ver estos agujeros que se fueron hechos en 1808. Uno de los resistentes en Valencia en este momento fue Vicent Domènech, el palleter, que era de origen popular. Y bueno, esto es el ejemplo de cómo en muchas ciudades de España pues se crean juntas provinciales, juntas locales para luchar contra los franceses. Y al mismo tiempo los británicos ven una oportunidad porque ellos ven que Napoleón se ha estancado, el Reino Unido estaba en guerra contra la Francia napoleónica y envían tropas a España para ayudar a los españoles. Los británicos conocerán este conflicto como la Guerra Peninsular porque estaba implicado tanto Portugal, España y Francia. Envían tropas a Galicia en estos momentos y el comandante es un escocés llamado Sir John Moore. Bueno, a partir de aquí, la Junta Suprema, que es un nombre un poco así provisional, se transformará progresivamente en la regencia. Es decir, ellos consideran que las aplicaciones de Bayona han sido nulas, es decir, que nunca no fueron legítimas, nunca existieron. Ellos consideran que el rey legítimo es Fernando VII, que se conoce como el deseado, la abdicación es nula y esta regencia gobernará pues en nombre del rey. Bueno, a pesar de que tienen que, al principio, pues casi consiguen entrar en Madrid, se colocan en Aranjuez, luego después, cuando los franceses contraataquen, se marcharán a Sevilla, más seguros, y luego a Cádiz, que era la zona más segura de España. Entonces, esta regencia, pues hacen lo que se llama una convocatoria de cortes. Las cortes eran una institución del antiguo régimen, representaban al reino, las últimas cortes habían tenido lugar, si no me equivoco, en 1789, pero bueno, era la forma de la institución del antiguo régimen como más legítima y que representaba a los españoles, y convocan a las Cortes en Cádiz a los españoles de los dos hemisferios, es decir, a los españoles de la península ibérica y también de América. La idea era luchar de una forma jurídica, legitimar la lucha, porque en estos momentos los resistentes eran básicamente rebeldes. La idea era luchar de forma legítima contra Napoleón. Aquí esto es una de las típicas preguntas que se preguntan en las pruebas de acceso a la universidad, el decreto de las Cortes reuniones de la isla de León. Entonces, bueno, los diputados que componen este congreso, que representan a la nación española, que esto es un término que aparece básicamente en el siglo XIX, la idea de nación española, pues convocan a las Cortes Generales pues a los representantes de la nación española que tienen que acudir allí. La convocatoria se realiza en septiembre de 1810 y luego las Cortes empezaron a trabajar a partir de esa fecha. Bueno, hemos visto cómo nace la resistencia a José Bonaparte y cuál es el proyecto político de José Bonaparte. Ahora voy a hablar un poco de la guerra que se tiene que ver con el contraataque de Napoleón. Napoleón Bonaparte es uno de los genios militares más importantes de la historia. Él se vio un poco sorprendido por la reacción española y también podemos suponer que se cabreó mucho, ¿no? Se indignó mucho con Dupont, la derrota, y entró en España al frente de un ejército enorme, 200.000 soldados y la Guardia Imperial, tropas polacas que combatieron en Somosierra. Y bueno, él en 3 meses básicamente entró,
y derrotó a las tropas españolas y británicas en todos los enfrentamientos. Era un genio militar y básicamente con esas tropas pues consiguió sofocar la revuelta y es un contraataque que puso a los españoles a la defensiva. Las tropas se quedaron en España, pero él tuvo problemas con Austria-Hungría, porque Austria-Hungría en 1809 se volvió a rebelar contra él y tuvo que marchar. Sus tropas permanecen y él se marchó. A partir de este momento, las tropas francesas tienen la iniciativa, vuelven a ganar, comienzan a conquistar ciudades y esto será más o menos hasta 1812. Básicamente, en 1808 hay un contraataque español, batalla de Bailén, y a partir de 1809 los franceses contraatacan y tienen la iniciativa y normalmente obtienen victorias. No siempre, pero las obtienen. Bueno, ahora no voy a hablar de la guerra, que es un fenómeno muy complejo, de marchas, contramarchas, columnas, pero bueno, la idea es que estas columnas francesas avanzan en todas direcciones, conquistan Granada, por ejemplo, hay combates en la Alhambra, conquistan Sevilla. Recordemos que las Cortes de Cádiz se reúnen en Cádiz porque era la ciudad más segura. Cádiz es una ciudad portuaria, la flota británica los podía suministrar por mar. Y bueno, estas columnas francesas avanzan en todas direcciones y obtienen muchas victorias. Al mismo tiempo, se organizan guerrillas, que son unidades de combate irregular, más o menos compuestas por voluntarios, que hostigan a los franceses en la retaguardia, amenazan los suministros y suponen un problema porque los franceses pues no pueden combatir contra ellos. La guerrilla, aquí me falta una L, es una escuela de revolucionarios. Esta gente aprenderá a pelear, hay mucha gente que no tenía formación militar, el cura Merino es una de ellos, ¿no? Y luego esta escuela de revolucionarios luego después participará en las guerras carlistas en el futuro. Aquí ya aparecen guerrilleros liberales, estoy hablando de Espoz y Mina, y también guerrilleros de tipo conservador, como el cura Merino o absolutistas. Bueno, la idea, ya lo he comentado, estas columnas pues conquistan ciudades, por ejemplo Valencia, que consigue resistir en el 1808 y luego después será conquistada, y luego algunas ciudades se resisten. Esto es una cosa que era bastante extraño porque en el antiguo régimen, cuando un ejército era derrotado, las ciudades se solían rendir, no había combates urbanos. Pues en España las ciudades deciden combatir, los más conocidos son Gerona y Zaragoza, y las tropas francesas tienen que sitiarlas, rodearlas y luchar casa por casa o rendirlas por hambre. Estos sitios, que es una táctica militar en la cual un ejército rodea la ciudad, son muy sangrientos, hay miles y miles de muertos, sobre todo el de Zaragoza, y suponen una sangría tanto para los españoles como para los franceses. Bueno, luego además comentar aspectos sociales de la guerra. Una de las costumbres de Napoleón, que le hacía muy afectivo pero al mismo tiempo muy odiado, es que Napoleón y sus ejércitos viajaban muy ligeros de carga, tenían muy poquita impedimenta. Entonces se alimentaban haciendo requisas, es decir, pues yendo a los pueblos, consiguiendo la comida, luego les decían que les pagarían pero casi nunca la hacían, saqueaban. Luego, como había muchos anticlericales y muchos soldados que básicamente estaban contra la religión, pues hay muchos saqueos de iglesias, incluso destrozos o destrozos en el patrimonio cultural. Claro, estas tácticas napoleónicas que les permitían viajar rapidísimo les crean muchísimos enemigos. El cura Merino, que hablaré posteriormente, pues se hizo guerrillero cuando las tropas napoleónicas saquearon a la gente de su pueblo. Claro, estos franceses, estas columnas, cuando son atacados por los guerrilleros, que son unidades irregulares, pues hombre, como no pueden muchas veces conseguir pues acabar con los guerrilleros, lo que hacen es cometer represalias contra los pueblos que supuestamente les apoyaban. Estas represalias incluían matanzas, ejecuciones, violaciones, y bueno, es parte de que la guerra de independencia sea un fenómeno, una guerra muy sangrienta, es esta dinámica de represalias en contra represalias. Los guerrilleros, que normalmente son idealizados como Curro Jiménez, como gente noble que combate por la patria, pues muchos de ellos también eran antiguos bandidos, practican el bandidaje, con lo cual a veces pues los crímenes también los cometían ellos. Luego también las mujeres participan muchísimo, muy activamente. La guerra es un fenómeno muy estructurado. Algunas mujeres participan en los combates. Hay un ejemplo pues muy clásico que es Agustina de Aragón, que dispara los cañones, pero hay que tener en cuenta que en el tema de los suministros, como auxiliares, incluso en unidades militares, las mujeres participan. Es una guerra bastante social. Y luego lo más importante es que es una guerra muy sangrienta. En proporción, aquí puede que me equivoque, pero estoy bastante seguro, es más sangrienta que la Guerra Civil Española. Esta dinámica de represalia
represalias contra represalias, las hambrunas, la gente que se queda sin comida, pues marca pues la mentalidad española, embrutece a la población, perjudica la economía, es una escuela de guerrilleros, y la guerra de independencia, pues yo creo que tiene importancia no solamente al principio del siglo XIX, sino durante todo el siglo XX. Y luego, ¿por qué luchaban? Aquí normalmente pues hay diferentes tradiciones. Es posible que los militares más conservadores lucharan en defensa del rey y la monarquía. El rey ha abdicado de forma nula, de forma injusta, Fernando VII, y se luchaba por el rey. También hay un aspecto de guerra religiosa que es muy potente. Participan muchos curas trabucaires, muchos frailes que se enfadan contra los franceses, que saquean sus iglesias, que cometen muchos crímenes. El cura Merino, que os lo he puesto aquí al lado, lo tenemos, es uno de los grandes líderes guerrilleros, que luego se convertirá en un defensor del absolutismo. Luego hay otros que luchan por la patria en la nación española. Aquí se me ha ido la ñ porque el traductor lo tengo en catalán valenciano, pero bueno, mucha gente se considera que luchan por la nación. Es una guerra de tipo nacionalista, las Cortes de Cádiz, liberales, es una guerra de tipo religioso, en parte religiosa, y es una guerra en parte de tipo legitimista. Luego hay gente que tendría otros motivos, por ejemplo, pues la gente que eran medio bandidos, que saquean, que quieren prosperar, que ven una oportunidad económica. Hay que recordar que tanto en el lado francés como en el lado español, las guerras son una oportunidad perfecta para psicópatas, oportunistas y gente que quiere hacer fortuna de forma rápida. Entonces hay como tres niveles. El nivel tradicionalista, el nivel legitimista, el nivel de la religión, es una guerra religiosa, y el nivel nacionalista. El término nación española aparece en las Cortes de Cádiz, lo hemos visto antes en el decreto de convocatoria de las Cortes, y es probablemente, y nace en estos momentos a principios del siglo XIX. Aquí es un ejemplo del enfoque religioso de la Guerra Civil Española. Esto es un documento que está por ahí por internet que le llaman el Catecismo Español. El catecismo era una forma de aprender religión en el cual era muy repetitivo y era una forma muy simple, muy efectiva. Entonces aquí se puede ver qué es lo que tenían que repetir. Decidme, niño, ¿cómo se llama? Español. ¿Qué significa español? Hombre de bien. ¿Cuántas y cuáles son sus obligaciones? 3. Cristiano, católico, apostólico, romano. Se puede ver claramente que que además del perfil nacionalista que lo tiene, la guerra de independencia también tiene un perfil religioso bastante importante. Y aquí se habla de quiénes son los culpables: Napoleón, Murat, que era el comandante de la caballería, y Godoy. Este tipo de documentos defendían al rey Fernando VII, que le llaman el deseado, y pues criticaban a Godoy y la monarquía del antiguo régimen. Bueno, hemos visto la guerra de forma muy simple. Ahora hablaré del proyecto de la regencia de la Constitución de Cádiz, que tiene lugar más o menos entre 1810 y 1812. 13, perdón. Hemos visto la convocatoria de las Cortes de Cádiz, porque claro, la Junta Suprema pues no tenía legitimidad. Al fin y al cabo eran una especie de resistentes o guerrilleros, decían representar a la nación española, pero para hacerlo de forma legítima tenían que convocar cortes. Entonces, convocan a las Cortes, a los españoles de los dos hemisferios, y hubo muchos representantes que fueron allí, representantes que eran varones, y hubo algunos americanos, aunque que yo sea consciente, no demasiados, pero bueno, se les convocó igualmente, y su proyecto era redactar una constitución. Una constitución, de forma muy simple, es la ley máxima de un país. Es una especie de mapa de ruta del poder. Es una ley máxima, una ley de leyes. No son todas las leyes como hay gente que pone en los exámenes, sino que es una ley en la cual están subordinadas todos los demás. Las constituciones se pueden cumplir, entonces son buenos, es un buen mapa del poder, o se puede no cumplir, entonces es un mal mapa de poder. Entonces, estas constituciones son típicas del liberalismo político. Se habían creado constituciones en Francia, y bueno, la idea es que las leyes escritas pues previenen la tiranía, porque en el antiguo régimen, a pesar de que los reyes eran absolutistas, aunque no despóticos en teoría, como no había leyes escritas, pues podían intentar presionar. El mejor ejemplo es la Constitución estadounidense y la francesa, y bueno, todas las leyes deben seguir la Constitución. Hay un periodo que se llama constituyente, un periodo de formación, están redactando la Constitución española, y ese periodo constituyente tiene lugar entre 1810 y 1812. Entonces ahí pues se plantean artículos, se discuten, hay pros y contras, hay debate en las Cortes de Cádiz. Y en estos momentos hay que recordar que Cádiz estaba sitiada. Hemos hablado antes de que las tropas francesas tenían la iniciativa y eran muchos soldados, y bueno, estaba protegida por la flota francesa, por la flota británica. Cádiz era un sitio muy muy oportuno porque tenía un clero liberal bastante progresista, estaba protegida por la flota británica, y además tiene una situación que era bastante defendible frente a las tropas francesas. Bueno, aquí está la zona de Cádiz, se puede ver que es una isla, bueno, no es una isla, es una península, entonces es muy fácil de defender. Y bueno, la Constitución de Cádiz se discute y se redacta pues en este contexto, en el sur de España. Bueno, aquí esto ya lo he explicado antes, hay un periodo que es un proceso constituyente, que esto es importante, de 1810 a 1812, y un periodo constituido en el cual la Constitución ya está aprobada, que es a partir de 1812.
Entonces, aquí en el periodo constituyente, que esto es importantísimo para toda la historia de España, pues aquí es un momento de discusión. Todos los grupos políticos de presión, pues intentan aportar sus ideas, intentan que sus ideas pues queden en la Constitución española. Aquí tenemos dos líderes o dos de los gurús o líderes políticos de la Constitución. Por una parte tenemos a Diego Muñoz Torrero, que se le puede ver que es un sacerdote de tipo liberal. Él insiste en la confesionalidad de la Constitución de Cádiz. También existe la libertad de prensa y luego un viejo conocido del antiguo régimen que es Gaspar Melchor de Jovellanos, que se le puede ver retratado por Goya, pues como siempre de forma melancólica. Y bueno, esta constitución, esto es una imagen idealista, probablemente no sería así, fue aprobada el 19 de marzo, el día de San José de 1812, con lo cual popularmente fue conocida como la Pepa, que es Pepe es de San José, bueno, de José, así que la Pepa le hacen constitución, le hacen chica. Entonces la Pepa es un término popular y así fue conocida y a partir de este momento fue la constitución de los españoles. ¿Hasta qué punto tuvo apoyo popular? Pues eso es más bien discutible, porque la gente que estaba pues en la guerrilla, luchando en los frentes, pues a lo mejor este tipo de leyes pues les dio un poquito igual, pero al mismo tiempo tuvo cierto apoyo ante el liberalismo español de las élites ilustradas, pues como más de tipo progresista. Bueno, esta es la típica pregunta que preguntarían en las pruebas de acceso a la universidad y claro, se puede ver. La nación española, primera vez que aparece en la historia, la reunión de los españoles de los dos hemisferios. Se puede ver que la soberanía no es real, sino que es nacional. Pero fijaos cómo aquí pone esencialmente, con lo cual es una especie de concesión al antiguo régimen. También se habla de igualdad ante la ley. Todo español está obligado a contribuir a los gastos del Estado en una reforma fiscal. Este tipo es el típico artículo que no se aplicaría porque conseguir fondos era complicadísimo estando en guerra. La religión de la nación española es perpetuamente la católica. Es una relación que se llama, es un artículo que genera un estado de tipo confesional, que es decir, hay una confesión, la religión cristiana católica, que es la religión de Estado. Esto era bastante normal porque la guerra era de tipo religioso, como ya he comentado, y muchos de los ponentes de la Constitución, como Diego Muñoz Torrero, eran sacerdotes. Aquí se habla de que el tipo de Estado es una monarquía moderada hereditaria. Era la respuesta de la Ilustración española al proyecto francés. La potestad de realizar las leyes reside en las Cortes con el rey, con lo cual quitaban un poco poderes al rey, con lo cual el absolutismo, la soberanía real, ahora es soberanía nacional. Las Cortes tenían poder y luego la de ejecutar correspondía al rey y a su gobierno. Y aquí en este artículo, que es está un poco más alejado, porque es una constitución larguísima, quizás poco efectiva, se habla de la libertad de escribir, la libertad de imprenta. Pero fijaos que aquí hay una coletilla con las restricciones y responsabilidades. Con lo cual, probablemente si había algún artículo contra la religión católica, pues probablemente se prohibiría o se censuraría. Bueno, en Cádiz se puede ver aquí cuando se aprueba, 19 de marzo, la Pepa, el día de San José de 1812. Bueno, aquí es lo que acabo de comentar. Soberanía nacional, no real, un Estado confesional, el jefe de Estado es el rey, que se limita el poder. También se trabaja con una sola cámara legislativa, las Cortes. Luego en el futuro se crearán dos cámaras, pero en este momento es algo bastante progresista. La Constitución de Cádiz es unicameral. El poder judicial en teoría es independiente. Hay un principio de división de poderes, aunque yo no tengo demasiado claro que estuviera, pero bueno, se puede intuir. Y luego también algunos derechos que no están claramente definidos. Hay más rasgos. Ahí se plantea un sufragio indirecto universal, es decir, no se votaba directamente, sino que se votaba un representante que luego votaría otro representante. La educación primaria se hizo obligatoria, aunque fue una ilusión, obviamente estaban en guerra, se abolen los gremios, había un servicio militar obligatorio, una reforma del sistema fiscal. Esto es muy importante porque este tipo de reformas pues favorecen a algunos, pero perjudican a otros. Y luego después, cuando llegue Fernando VII, voy a hacer un spoiler, y abola la Constitución, la gente que estaba en contra de estas medidas pues estuvo a favor de Fernando VII y el absolutismo. Bueno, hemos hablado de la Constitución de Cádiz, pero además las Cortes también aprueban decretos, que no estaba el rey ahí, decretos muy importantes que luego tendrán pues mucha importancia política en el futuro. Por ejemplo, no lo he marcado aquí y es muy importante, abole los señoríos jurisdiccionales. De forma sencilla, estoy diciendo una burrada, en España, en el antiguo régimen, algunos nobles tenían el derecho a cobrar pequeños impuestos, a poner multas, incluso a hacer de jueces en sus territorios. Eran los señoríos de
realengo, que eran del rey, y señoríos jurisdiccionales, que eran de los nobles. Esto es muy sencillito, probablemente lo estoy diciendo mal. Pero claro, estos señoríos jurisdiccionales proporcionaban a la nobleza ingresos extra, les permitían tener una posición de prestigio. Y bueno, claro, los señoríos jurisdiccionales no estaba claro si las tierras eran de los nobles, que tenían un señorío jurisdiccional, o las tierras eran de quien las cultivaba. Esto, bueno, pues los señoríos jurisdiccionales, que se pueden considerar de tipo feudal o el feudalismo a la española, son abolidos. Esto, si no hubieran estado en guerra, hubiera sido totalmente imposible. Luego, la consecuencia práctica de la abolición es que muchas de las grandes casas de la nobleza, por ejemplo los duques de Osuna, que eran grandes de España, se arruinarán. Los duques de Alba, la casa de Alba sí que sobrevivirá, pero esto supone en el futuro pues un golpe importantísimo a la nobleza. También se aprueba la libertad de imprenta, que está Diego Muñoz Torreros que la propone, pero siempre con el límite religioso probablemente. Consiguieron recaudar más impuestos y también abolen la Inquisición. La Inquisición fue abolida por José Bonaparte. Y bueno, ¿por qué la abolen? Porque realmente incluso muchos clérigos y frailes consideraban que era una inquisición obsoleta, que no servía para nada. Pero al mismo tiempo, cuando la abolen, se convierte en un símbolo de disputa, una especie de simbolito, porque si estabas a favor de la Inquisición, estabas a favor del absolutismo del antiguo régimen, y si estabas en contra de la Inquisición, estabas de parte de los liberales o de los cambios. Con lo cual, la Inquisición, que era un tribunal religioso totalmente pues, fuera de época, que había tenido muy poquita actividad en el siglo XVIII, básicamente censura de libros y te podía poner algún problema, pero bueno, que yo sepa, ejecutados y perseguidos hay muy pocos, solamente Pablo de Olavide, hablo de memoria, era un tribunal bastante poco, estaba fuera de época, pues se vuelve a poner en primer plano de la actividad política, se convierte en un símbolo, entonces la gente se dividía, quien estaba a favor de la Inquisición, partidarios del antiguo régimen, y quien estaba en contra, partidarios del liberalismo. Y bueno, hay que decir que estos decretos, los absolutistas más reaccionarios, los absolutistas, pensaban que estaban usurpando el poder del rey, porque estaban aprobando muchos decretos y el rey Fernando VII estaba prisionero en Francia. Bueno, aquí tenemos un articulito que estaba en un periódico en Cádiz donde pues, se habla de pues, la libertad de expresión y habla de que los gobiernos tiránicos la reprimen y que los gobiernos liberales y buenos pues la permiten. Entonces el típico optimismo, el típico documento periodístico que imperaba en Cádiz en estos momentos. Bueno, aquí tenemos un mapa de la guerra de independencia, cómo estaba funcionando en estos momentos. Se puede ver que si me pongo a explicarla, pues es complicadísima. Aquí se puede ver pues las columnas, lo marco, las columnas francesas que van hasta Galicia, luego intentan llegar a Portugal, luego descienden y están a punto de tomar Cádiz. Fijaos que Cádiz está aquí y fue sitiada por las tropas francesas. Y estas zonas manchadas son las zonas, controladas, entre comillas, por los guerrilleros. Tenemos el empecinado, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Esto es un retrato idealizado, que es uno de los grandes líderes guerrilleros, que era de tipo liberal progresista. Luego tenemos el cura Merino, que es otro de los grandes líderes, que si no me equivoco, cura Merino está aquí puesto, ¿no? Y gobernaba por esta zona, la zona de Burgos. Bueno, pues en grandes zonas del país, las tropas francesas, a pesar de que podían pasar, no controlaban el territorio. Y aquí, por si alguien no lo sabe, está Bayona, donde tiene que abdicar Carlos IV y Fernando VII, y se aprueba el Estatuto de Bayona. Entonces, es un poco un mapa de la guerra. El duque de Wellington, que es el gran comandante de las tropas británicas, pues desembarca en Portugal y luego después avanzará pues de camino hacia Madrid. Bueno, he hablado de la guerra de independencia, he hablado del proyecto de las Cortes de Cádiz y ahora voy a hablar del final de la guerra, que tiene lugar entre 1812 y 1814. Lo voy a explicar de forma muy sencilla porque en realidad no es tan complicado de entender. En 1812, pues Napoleón tomó la decisión más estúpida militar que tomó en su vida, que fue invadir pues el Imperio Ruso. Incumplió lo que se llama la primera ley de la guerra, que es que no se invade Rusia. Bueno, para invadir Rusia, pues necesitó muchísimos soldados y no voy a explicar que los perdió. Perdió casi 300.000 soldados en Rusia, 400.000, tuvo muchísimas pérdidas y cuando acabó la campaña de Rusia, que fue una gran derrota para Napoleón, como no tenía soldados, necesitaba tropas. Y esas tropas las retiró de la península ibérica, porque eran tropas que estaban aquí estancadas. Claro, al retirar tropas de la península ibérica, las tropas francesas eran muchas menos y comenzaron a perder. Y las tropas españolas combatían mejor, eran más ahora, y las guerrillas continuaban dominando muchas zonas. Con lo cual empezaron a tener derrotas y a retirarse del país. En el 12 pues comenzaron a sufrir derrotas y la retirada tiene lugar en 1813. Era ya evidente que José Bonaparte no podía ser rey de España. Y aquí tiene lugar una cosa, como yo también imparto historia del arte, pues la comentaré, porque es interesante. José Bonaparte sabía que iba a perder, sabía que no iba a volver a Madrid, así que tomó la colección real de obras de arte, las puso
pues en vagones, en carruajes, y huyó con la colección real de obra de arte pues hacia Francia. En esta colección pues tomó uno de mis cuadros favoritos, que es el Matrimonio de Arnolfini, del gran pintor flamenco Jan van Eyck, que este cuadro luego se perdió y aparecería en Londres años después. Entonces probablemente pues lo tomaría algún británico pues de los carruajes reales y luego se lo quedaría. Entonces, bueno, la idea es que una retirada, las tropas francesas se retiraron de camino hacia Francia, pero hasta las batallas de San Marcial y de Vitoria fueron derrotadas y al final, en 1813, las tropas francesas ya no tenían nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón estaba siendo atacado por Rusia, el Imperio Austrohúngaro, por Prusia, no tenía posibilidades, con lo cual la guerra en España le perjudicaba. Así que la solución pues, más conveniente para Napoleón era negociar un tratado rápido con España para quitar a España de la guerra y así tener un enemigo menos. Entonces, negoció un tratado, el famoso Tratado de Valenciennes. Recordar que Fernando VII estaba prisionero en ese castillo, y en este Tratado de Valenciennes pues, reconocía que Fernando VII era rey de España y le dejó volver al país. Y al final se quitaba un frente, se quitaba un enemigo político, y Fernando VII, que estaba encerrado con su hermano Carlos María Isidro, que él era absolutista, no sabía hasta qué punto los españoles apoyaban a las Cortes de Cádiz o no les apoyaban. Entonces el 11 de diciembre, fijaos que está a punto de entrar en 1814, y bueno, se le reconoce como rey de España, y Fernando VII y Carlos María Isidro pueden volver al país. Aquí, claro, la gente que estaba cerca suyos les presionaban para que retomaran el absolutismo, pero al mismo tiempo Fernando VII estaba desconectado del país, no sabía qué había pasado, no sabía si le estimaban como rey y no. Bueno, pues volverá en 1814 a España y ya ahí dará un golpe de estado. Es una historia que se la contaré en otra ocasión, así que pues muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta otra.